La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes de dar la bienvenida a las otras emisoras, permítame hacer esta mención. Vacunación en la Florida, 4 días, 3 noches, incluye traslado apto, 3 noches de alojamiento, traslado a un centro de vacunación o farmacia, tour de compras en Dolphin Mall, en Miami, el costo es de $392, Hotel Sheraton Miami Airport, precios por persona en base a habitación doble, también paquetes a Cancún, Punta Cana y más. Reservas a los WhatsApp 990-386-973, 991-699-196. Repito, WhatsApp 990-386-973, 991-699-196. Y ahora sí, damos la bienvenida a la red de radios que forman la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Y también otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y las transmisiones en vivo en Face y en YouTube. Mil disculpas, ayer tuvimos problemas en el YouTube, por eso salió un poquito tarde en YouTube el programa, pero hoy día sí estamos en señal en vivo. Muy buenos días, Rosa María. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de todo el Perú. Una mañana muy fría aquí en Lima y nosotros, por supuesto, como siempre, vamos a empezar con las menciones de nuestros auspiciadores que estaba buscando, pero las tengo acá ya impresas. Primero vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad,
brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita, brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y muy bien, Abel, hoy día vamos a hablar de equipos, pero más adelante tenemos que anunciar, va a estar con nosotros el congresista Luis Valdés, que promueve desde la Comisión de Constitución reformas constitucionales muy importantes, una de ellas la reforma de la cuestión de confianza. De eso vamos a hablar más adelante, pero ahora vamos a hablar de equipos y recomendarle a las personas asmáticas, alérgicas, que se cuiden mucho porque esta es una de esas mañanas limeñas, por lo menos en esta ciudad, donde todos los alérgicos sufrimos bastante. Muy bien, ayer Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en simultáneo prácticamente, presentaron sus equipos. Los equipos que los van a acompañar, en teoría, a gobernar, que van más allá de aquellos que fueron elegidos congresistas de la República, sino del equipo del cual se formarán probablemente los equipos de transición para recibir al gobierno saliente, se formarán equipos de asesoría a quien sea presidente, de ahí saldrán los ministros, tal vez, nadie sabe, pero lo que es cierto es que ambos partidos tenían la necesidad de mostrar equipo. Y lo que hemos visto ayer en realidad, y lo voy a decir de una forma un poco dura, no son equipos. Lo que hemos visto ayer son personas que prestan su nombre para un acto de campaña. ¿Qué sucede? Pasemos primero por un brevísimo diagnóstico. Los partidos, tanto Fuerza Popular como Perú Libre, y los partidos en general, no es una crisis solo de ellos, tienen una crisis que tiene varios aspectos, y uno de esos aspectos es la falta de cuadros propios. Desde que Alberto Fujimori entró al poder en 1990, y no gobernó con nadie de Cambio 90, sino que abrió su gabinete a muchas otras personas, pues en el Perú los partidos han perdido la capacidad de generar cuadros propios. Cuando uno escucha, se van a repartir el gabinete con 3 de este partido y 3 de ese otro partido, yo a veces me río, pero si yo digo, ¿con cuáles 3? Si ese otro partido no es capaz de generar 3 cuadros, puede proponer 3 nombres, pero no hay cuadros propios. Keiko Fujimori no tiene cuadros propios a pesar de que su partido tiene más de 10 años de organización. Y Perú Libre, que es un partido formado muy recientemente, tiene cuadros muy radicales para el mensaje que quiere presentar Pedro Castillo de amplitud de mirada. Primer problema, entonces, los partidos no tienen cuadros. Es decir, un partido organizado tiene que tener un cuadro de economistas, un cuadro de médicos, un cuadro de educadores, o sea, cuadros, varios, grupos de trabajo, ¿no es cierto? La célula profesional, por ejemplo, ¿no es cierto? La célula obrera, se puede organizar como quiera, pero tiene cuadros representativos de la sociedad, que cuando hay debate, ¿no es cierto?, presenta sus cuadros que representan las políticas del partido adoptadas de una manera programática por el partido. Los partidos se unen en torno a algunas ideas, a veces en torno a ideologías, pero a partir de esas ideas o de esa ideología se desarrolla un programa. Ese programa es justamente lo que hemos visto en el caso de Cerrón, un ideario programa. Y ese ideario programa se traduce en planes de gobierno presentados para las elecciones. Esas no son pelotudeces democráticas. Es la forma en la cual, uso la frase porque me ha gustado la frase de Bermejo, para lo cual se establece un cronograma de trabajo, reuniones, debates, discusiones internas, porque el partido tiene que terminar representando una corriente de pensamiento de la sociedad peruana. Mil disculpas por la
constipación, pero es la alergia que hay en este momento en Lima que me está haciendo sufrir a Vela, como me hacía sufrir en la cabina. Y el invierno pasado no la Sí. tuvimos dura. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero es el pequeño diagnóstico de los partidos no tienen cuadros. Ninguno. Y si tienen cuadros, no son cuadros que puedan ser mostrables en una campaña electoral. Porque no son cuadros que convocan. Y ese es el segundo problema. Partidos sin cuadros y a veces con cuadros que no convocan. ¿Cuál es un miembro de un equipo técnico que es interesante mostrar? ¿Qué cualidades tiene que tener? Lo primero es que tenga competencia técnica. O sea, tiene que ser un profesional de elevada calidad, reconocida. ¿No es cierto? Que digamos, sea un rostro que uno pueda mostrar, que tenga un reconocimiento social. Lo segundo es que el equipo, a falta de un partido con cuadros, tenga lo que se llama ancha base. Es decir, que el poder de convocatoria del candidato sea tal que pueda atraer de todo el espectro social gente con distintas ideas, distintos pensamientos, distintas aproximaciones. No pueden provenir todos de un solo lugar. Lo tercero es que estos rostros que tienen reconocimiento social den tranquilidad. Para eso se hace. Sobre todo en el caso de Pedro Castillo. Es decir, los rostros que él presenta tienen que transmitir cierta moderación al mensaje de Cerrón. Y en el caso de Keiko Fujimori, cierto compromiso con la forma democrática de gobierno que ella no ha respetado en el pasado. Entonces tenemos que estos rostros conocidos tienen que dar tranquilidad, tienen que ser capaces de transmitir un mensaje de tranquilidad. Entonces, miren todos los problemas que esto plantea. Partidos sin cuadros, que tienen que buscar, que tienen que reclutar para un acto de propaganda en realidad, porque estas personas que han sido presentadas ayer no han participado ni en la construcción de las ideas del partido político, ni en la construcción de un plan de gobierno. Discúlpenme, están llegando 3 semanas antes de la segunda vuelta. Menos de 3 semanas. Entonces, tienen que tener mucha competencia técnica, el más alto nivel posible. Tienen que venir de distintas procedencias para dar la idea de una ancha base. Y estos rostros conocidos tienen que, a su vez, dar tranquilidad. Pero además, hay que evitar los rabos de paja pues manifiestos, es decir, personas que han cometido delitos, personas que tienen declaraciones controversiales frecuentes, personas que tienen conductas controversiales frecuentes, esas se tienen que evitar. Y si analizamos todo lo que les he dicho, que creo que es bastante sensato sobre cómo reclutar gente en la hora 11ª para dar la sensación de tranquilidad y de competencia técnica, creo con todo cariño que los dos partidos han fracasado en toda la línea. Examinemos algunos casos. Por ejemplo, el partido de Keiko Fujimori ha reclutado a un señor de Medina que se dedica sistemáticamente a insultar en redes sociales. Es una máquina de groserías y vulgaridades. Les pongo un ejemplo personal, ¿no? A mí me dicen Morsa, por ejemplo. ¿Ustedes llevarían en su equipo técnico a un profesional que a través de las redes sociales pierde su tiempo insultando el cuerpo de otras mujeres, siendo tú candidata presidencial? ¿En serio? ¿De verdad? Ese es un gran crédito que presentas. Yo entiendo que lo lleve López Aliaga. Eso lo puedo entender. ¿No? De candidato al Congreso, por supuesto, no salió elegido. Candidato al Congreso que no salió elegido, en una lista que le fue bien, ¿no? No le fue mal a López Aliaga. ¿Ese es tu crédito? ¿En serio? Yo no sé qué pensando, ¿qué pasó ahí? Por supuesto, creo que sí es un éxito que haya reclutado a Máximo San Román.
Máximo San Román es un hombre muy bueno, es un defensor de la democracia, es una persona que realmente ha creído siempre en la forma democrática de gobierno, tanto así que fue víctima del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Y eso evidentemente va a llevar a todo el mundo a discutir, oiga, hay acá un pequeño problema. Él lo ha sabido explicar muy bien y puede contribuir a esa idea de que la base es muy ancha y que incluso personas que fueron perjudicadas por Alberto Fujimori, en esta circunstancia grave, están dispuestos a unirse a un plan. Otras figuras también son controvertidas, no porque no tengan una competencia intelectual extraordinaria, como Francisco Tudela, que es más culto que todos los demás que presentó Keiko Fujimori, todos los que presentó Pedro Castillo. Pero el problema es que tuvo un compromiso muy complejo con Alberto Fujimori. Por supuesto, tuvo la honorabilidad de presentar su renuncia de inmediato en el año 2000, no generando ningún problema mayor al país, eso hay que reconocerlo. Pero tal vez trae rostros de tan atrás, que provienen de Avanza País en este caso, porque él estaba asesorando a Hernando de Soto, da cuenta de una alianza implícita que no está en realidad, porque no se ha dado esa alianza. Igual el caso de Norma Yarro, congresista de Renovación Popular, que con Eugenio de Medina, porque tiene un apellido medio raro, confluyen con Keiko Fujimori. Entonces tenemos gente de Avanza País, gente de Renovación Popular, con Keiko Fujimori, después de que durante la campaña hicieron todo lo posible por decirnos que eran cosas muy diferentes. Y terminan llegando ahí. En el caso de Castillo, tenemos gente que ha hecho grandes contribuciones al país, como Avelino Guillén, el fiscal que juzgó a Alberto Fujimori, que acusó a Alberto Fujimori, o Modesto Montoya, un científico cuya única agenda en realidad de su participación es que le creen un ministerio de ciencia y tecnología, pero que tienen visiones de túnel, ¿no es cierto?, muy especializadas en lo que ellos creen que es bueno para el país y está muy bien que así sea, que así sea. Pero luego el señor Castillo no puede presentar a ningún economista importante en la, si quieren, élite académica de economistas del Perú. Tal vez uno, pero no hay ahí, digamos, economistas de peso. Lo mismo le pasa a Keiko Fujimori, pero en el caso de Castillo es más grave porque su plan económico es muy malo. Muy malo. Ninguno de los dos equipos presenta, además, grandes médicos especialistas en salud pública. Médicos, ¿eh? Especialistas en salud pública. Ninguno de los dos. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que tiene que enfrentar quien quiera ser presidente a partir del 28 de julio? Salir de la pandemia y reactivar la economía. ¿Qué presentas en tu equipo técnico? Personas que puedan ayudar al Perú a salir de la pandemia y personas que puedan ayudar al Perú a reactivar su economía. Y ambos equipos adolecen, ¿no es cierto?, del mismo problema. No presentan una cantidad razonable ni competente de personas que los ayuden a salir de la pandemia, ni de personas que reactiven la economía. Entonces yo anoche dije, yo creo que están empatados. Hay empate. Porque de verdad que no hay demasiados rostros conocidos tampoco. Ese es el problema más grave en el caso de Pedro Castillo. Y si no son conocidos, lamentablemente no transmiten tranquilidad. Y lo que el Castillo tiene que hacer es transmitir tranquilidad. Y no la transmite. Obviamente no han puesto a Cerrón, no han puesto a Bermejo, no han puesto, igualito, Keiko Fujimori ya desapareció, a Vaca ya desapareció, a Carmen Lozada, ya lo sacó de escena, ¿no es cierto? Nadie que tenga prontuario, por favor, para afuera. Los invisibilizan. Ya pasaron por ahí, pero en este evento no salen. Pero de todas maneras están.
y estuvieron en las semanas anteriores. Obviamente, después del escándalo, el señor Pedro Castillo no presenta a Miguel del Castillo, también desaparecido, missing in action, ya no es el coordinador de nada, chao, para afuera. ¿Qué pasó? Eso da cuenta de que no hay equipos sólidos, de que aparecen personajes que luego desaparecen porque se miden en la población y como la reacción es adversa, simplemente desaparecen. El caso de Miguel del Castillo da cuenta de, efectivamente, un grupo de personas que se unieron para presentar este famoso plan bicentenario, que luego son dejadas de lado porque ingresa la gente de Cerrón, pero que también es en parte dejada de lado para que venga la gente de Verónica Mendoza, pero que tampoco le dan protagonismo y traen terceros. Entonces, es un pan con mango. Al final es un pan con mango. Y esto es, reitero, a 3 domingos. Las elecciones son el 6 de junio. Este domingo tenemos debate técnico, 23. El 30 tenemos el debate de los candidatos y el 6 estamos votando. Estamos a 3 domingos del día de las elecciones. Y recién nos enteramos quién es el equipo técnico. Y después de cosas como Pedro Castillo diciendo que los técnicos son cosas del pasado, que si los sacan se los terruquean. Esto el terruqueo ya está comenzando a aburrir también, hay que decirlo. Yo entiendo por parte de Castillo que efectivamente ha sido víctima de algún tipo de abuso verbal con el tema del terrorismo. Pero también entendamos que el señor Bermejo sí está procesado por terrorismo. O sea, ¿qué podemos hacer? Eso no lo inventó la prensa, está en el Poder Judicial. Y no se puede victimizar con la palabra terruqueo, porque del otro lado también hay el corrupteo. Y no todo el mundo es corrupto, pues. Así están las cosas. Abel, ¿tenemos alguna pregunta, por favor, del público? Sí, sí, Rosa María. Hay muchas personas que obviamente a estas alturas del camino no ven una luz ni en el equipo del señor Castillo ni en el de la señora Fujimori y preguntan ¿a quién beneficia votar en blanco o votar viciado? Al que va primero. Al que va primero. El que va En las primero, dos situaciones, blanco y tanto viciado, blanco, blanco, viciado, no ir a votar, beneficia al que va primero. Porque no cambia la situación. Yo no dudo que sea un acto legítimo, no es ilegal lo que están haciendo, por favor. Sí pueden votar nulo, blanco, viciado. Pero beneficia al que va primero. Y lamentablemente yo sigo insistiendo en lo mismo y lamentablemente no veo cambio. El plan económico de Pedro Castillo es el hambre. No hay forma de que eso sirva para reactivar la economía del Perú. Más estatismo no sirve. Es una política económica estatista. Ojalá fuera una política de servicio público estatista de mejor calidad. Eso sería estupendo. No, es una política económica, es Estado empresario. En el plan moderado habla de economía mixta, eso es Estado empresario. Prohibición de importaciones. Dice reordenamiento, eso es prohibición de importaciones. No va a funcionar. No funciona la prohibición de importaciones. No funciona la economía que está basada en el rol intervencionista del Estado en todos los ámbitos económicos como Estado propietario. No funciona, ya lo tuvimos, no funciona, funciona mal. Qué terrible, ¿no? Yo a veces, tengo esa sensación de la mamá que ve que su hijo va a hacer algo que es tan torpe, pero tan torpe, y uno se queda mirando porque dice, bueno, mientras no se mate, la única forma es que aprenda solo. Esa es la sensación que yo tengo. Claro, si el niño va a meter los dedos al enchufe, hay que saltar porque efectivamente ahí sí no es broma. O si el niño se pone una capa y dice, mamá, me voy a tirar del tercer piso porque soy Superman, uno tiene que correr detrás de él para que no se tire, ¿no es cierto? Pero si te dice, mamá, el ají no pica, y se mete un ají a la boca, tú te muerdes la lengua y te lo quedas mirando para ver cuál es su reacción después.
Eso pasa un poco con los electores peruanos. Por más que son advertidos de ciertas cosas, al final del día uno tiene que quedarse y observar. Y si usted quiere votar en blanco, esa es la actitud que tiene al final del día. Que el otro decida y yo me voy a sentar a ver cuál es la consecuencia. Pero como esa mamá, si usted vota en blanco, probablemente tiene que decidir si el niño se está metiendo un pedazo aquí a la boca, con lo cual le va a picar, se le va bien la boca y pasa, o si el niño está metiendo los dedos en el enchufe, con lo cual le va a pasar una corriente eléctrica muy fuerte y puede morir. Si usted va a tomar la actitud de tomar distancia y votar nulo o viciado, decida bien ante qué clase de accidente está. Ante un accidente grave, un accidente leve que le puede servir de lección, ¿no es cierto? Y eso cada uno en su conciencia lo tiene que decidir. Como cada madre escoge sus batallas, exactamente igual. Sobre todo cuando tiene un niño necio que no quiere obedecer, ¿no? Eso es un asunto muy, muy delicado, muy personal. Votar en blanco, nulo, viciado, favorece al que va arriba. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, tiene la consecuencia de que gane una persona que probablemente no, con seguridad usted no quiere en el poder. Eso puede ser un accidente leve, puede ser un accidente muy grave. Depende de cómo lo evalúe usted. Y si llega a la conclusión de que es un accidente muy grave que esa persona gane, pues vote por el contrario. ¿Cierto? También, Sí. ¿por qué les cuesta mucho a los dos candidatos romper con personas que claramente enturbian su candidatura? En el caso de la señora Fujimori, con el señor Vaca Campodónico, e incluso con el doctor Bustamante, que dijo esa barbaridad de las vacunas, les cuesta romper. Ayer también hemos visto al profesor Castillo, le cuesta romper directamente, con toda claridad, con el señor Cerrón y con el señor Bermejo. Ayer solamente dijo que se había equivocado y yo creo que tendría que ser un poco ahí sí más directo en este tema de los famosos audios que se difundieron antes de ayer. Y yo ayer pensé que iba a cortar directamente con el señor Bermejo, pero no corta con el señor Bermejo. Se ha equivocado, eso es todo. No corta con el señor Bermejo y tampoco... A ver, yo creo que el señor Bermejo dijo la verdad. Lo que pasa es que la dijo un año antes. Eso es exactamente lo que él pensaba un año antes de las elecciones, cuando la gente de Verónica Mendoza buscaba una alianza y él, como Perú Libre, decía que de ninguna manera, porque lo dijo en su Twitter, él no tiene la agenda caviar. Él es un cuadro socialista puro y duro, ¿no es cierto?, que no se rinde a las banderas democráticas. Creo que dijo la verdad. Y es una verdad incómoda, ¿no es cierto? Es una verdad que en esta campaña le hace muchísimo daño a Pedro Castillo. Pero es la verdad. Y es una verdad que es consistente con un discurso de Cerrón también. Vladimir Cerrón dice lo mismo. En una conferencia que se hace el año pasado, dice exactamente lo mismo. Cuando la izquierda, cuando el socialismo llega al poder, no se va. Entonces, yo no creo que eso sea inconsistente con el mensaje que ellos tienen desde hace mucho tiempo. Y es consistente con la conducta latinoamericana de otros presidentes socialistas que han modificado una y otra vez la Constitución para permanecer en el poder. O sea, la izquierda peruana, ¿no es cierto?, no quiere cambiar la Constitución solo para que el Estado sea propietario. También la cambia para introducir la reelección. Lo ha hecho Correa, lo ha hecho Morales, lo ha hecho Chávez. No digo que sea exclusivo de la izquierda, porque antes lo había hecho Menem, por supuesto Fujimori es el padre de la criatura, y lo ha hecho Uribe. O sea, en América Latina, la bandera de la reforma constitucional en manos de un presidente, normalmente en democracia, significa introducir la reelección presidencial, porque no se quieren ir. Y cuando tú manejas el poder
y manejas la elección, normalmente terminas reelegido. De eso también tenemos harta experiencia, por eso es que el Perú históricamente rechaza la reelección por el trauma del gobierno Leguía y por el trauma del gobierno Fujimori. Si ellos entran, van a modificar la Constitución con una asamblea constituyente, van a colocar un artículo de reelección y Pedro Castillo se reelige. Y así se mantiene. El pueblo lo quiso. Yo no hice nada del pueblo, pero es una técnica, o sea, ya, digamos, no creo que sea una sorpresa para nadie lo que estoy contando, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto separarse de estas personas? Porque piensan como ellos. O sea, lamentablemente es así, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Piensan como ellos, o sea, en el fondo Keiko Fujimori considera que el gobierno de su padre fue muy bueno para el Perú. Por ahí se le escapan algunas cosas, pero... Y en el fondo el señor Pedro Castillo considera que el ideario programa es un muy buen plan. Si no, no hubiera postulado por ese grupo. O sea, una cosa es la táctica para ganar una elección y otra cosa son las estrategias a largo plazo. Una cosa es una campaña de 3 semanas y otra cosa es gobernar el Perú 5 años. Porque en el fondo piensan así, piensan como ellos. En el fondo, Keiko Fujimori no sabe absolutamente nada, como la mayoría de nosotros, en materia sanitaria. Y lo poco que ha podido educarse en la materia, por su experiencia, igual que todos nosotros en el último año, ¿no es cierto?, lo hace sobre la confianza que tiene en el doctor Bustamante, que no es médico salubrista, no es médico, digamos, especializado en salud pública. Y el señor Bustamante, que debió salir cuando hace política a pedir perdón, hasta ahora no lo hace. El señor Bustamante, cuando uno hace política y se equivoca y quiere seguir adelante, tiene que pedir perdón, pero de rodillas, y decir: me equivoqué, la vacuna china es buena, por favor, si se las ofrecen, póngansela con toda tranquilidad. Y por mi culpa se retrasó el programa de vacunación. Por mi culpa, muchos adultos mayores no se vacunaron, se contagiaron y murieron. Pero los políticos no suelen hacer esas cosas, pues, Abel. Estás pidiendo que pidan disculpas, que reconozcan faltas. Eso Rosa no va a María, pasar. Sí. vamos, pero antes de irnos a la pausa, acá hay una pregunta de una señora y que siempre, y lo estoy escuchando ya bastante estos días, ¿no? Bueno, dice, ¿qué pasaría si los dos candidatos no llegaran a la votación? ¿Podría darse el caso que continúe el señor Sagasti? No, 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 no. ¿Cómo que no llegaran a la votación? No, miren, la segunda vuelta se gana por un voto. Nada más. Es nula la votación si 2/3 del país, 2/3 del país, vota nulo o blanco. O sea, ni siquiera que no vaya a votar, sino que vote nulo, 2/3. Si no va a votar, irrelevante. De los que van a votar, en estas últimas elecciones, 30% no fue a votar. ¿Ok? De los que van a votar, ese otro 70%, las 2/3 partes tendrían que votar nulo. No hay forma. Entonces se gana por un voto. El que tenga un voto más que el otro, ganó las elecciones. Y el señor Sagasti no, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el señor Sagasti es el presidente del Congreso saliente. Ya tenemos un nuevo Congreso. Muy atentos esta vez a quién va a ser el presidente del nuevo Congreso, porque existe la remota posibilidad de que ese presidente del nuevo Congreso sea el presidente de la República. ¿Qué pasa si el señor Castillo insiste en convocar a un referéndum para una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso? Es un acto de sedición, está infringiendo la Constitución. Y dada la interpretación laxa que tiene el Congreso de lo que es incapacidad moral, lo vacan. Y si la señora Dina Boluarte lo apoya, la vacan también.
y tenemos que ir a un nuevo proceso electoral el próximo año. Así que es muy importante saber quién va a ser el presidente del Congreso, porque es posible que sea el presidente de la República. Así es. Entonces, Bien. es bien importante. Bien, Rosa María. El mandato del señor Sagasti termina el 28 de julio, porque termina su mandato como congresista. Y él es presidente de la República en tanto es congresista y presidente del Congreso. Así son las cosas. Muy bien, ya estamos con el señor Luis Valdés. Vamos a hacer una pausita, Abel, y regresamos para hablar del proyecto de reforma constitucional de la cuestión de confianza. Un asunto crítico para el próximo Congreso. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la Radio del Arzoispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro Pasco Radioactiva, en Guanta Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también hoy día estamos aparte otra señal en YouTube también, pero de Radio Quillabamba, que saludamos porque Radio todo Quillabamba nos está viendo, y también el Facebook y el YouTube de Radio Santa Rosa en señal en vivo. Rosa María, adelante. Muy bien, efectivamente estamos con el congresista Luis Valdés de Alianza para el Progreso para conversar sobre esta iniciativa planteada para modificar la cuestión de confianza en la Constitución del Perú. Esta iniciativa ya se aprobó en la Comisión de Constitución y tiene que pasar al Pleno. Muy buenos días, congresista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Siempre es un gusto, un honor conversar contigo. Muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir con todos los peruanos, por lo menos lo que venimos trabajando aquí en el Congreso. Nosotros creemos que justamente la democracia radica en esa apertura que podemos dar a todos de opinar sobre temas sensibles. No decimos que son temas fáciles, son temas muy complejos, ¿no? Pero que requieren de todas maneras un debate bastante amplio y plural. De lo que leo, que ustedes han presentado y aprobado en la Comisión de Constitución, específicamente sobre la cuestión de confianza, lo que se estaría impidiendo es hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. ¿Es así? ¿Es una lectura correcta? Mire, lo que se impide en gran parte es ello, ¿no? Pero te explico rápidamente. De 1933, de nuestra Constitución que empezó a regular la cuestión de confianza, pues no se han planteado muchas de ellas, digamos, en lo que va en nuestra historia republicana, no solamente en dos oportunidades, ¿no? Y una tercera el año 2019 que generó mucha controversia, mucha polémica política y además conflicto político, un caos político que nos ha llevado hasta cierto punto a un extremo de ingobernabilidad. Eso es lo que nosotros queremos saldar. No es quitarle las competencias de que el Ejecutivo pueda plantear cuestiones de confianza. Sí se reservan, digamos, esas competencias, pero lo que significa competencias del Ejecutivo, como son sus políticas, por ejemplo, generales de gobierno, que todavía tendrá, digamos, la prerrogativa, la facultad, la actitud, el derecho de plantear una cuestión de confianza. En lo que sí nosotros queremos, digamos, delimitar, regular, son aquellas competencias que son, digamos, del Congreso, como son debatir, ¿no? Valorar y aprobar las leyes. No, eso es una competencia. Discúlpeme, de acuerdo del a lo que ustedes señalan, las iniciativas legislativas sobre asuntos de competencia del Poder Ejecutivo, o sea, casi todos, menos el reglamento del Congreso, sí pueden ser materia de cuestión de confianza. También puede ser materia de cuestión de confianza todas las políticas de gobierno. Y también pueden ser materia de cuestión de confianza, en el texto que ustedes han aprobado, la permanencia de los miembros del gabinete ministerial. Por lo tanto, es todo menos la reforma constitucional.
En parte, claro que sí, porque hay un procedimiento que está arreglado, que está regulado en nuestra Constitución y es lo que tenemos que salvaguardar, ¿no? Ahora, yo quiero ser franco contigo y con todos los que nos escuchan, Rosa María, ¿no? En las últimas semanas hemos recibido una amenaza flagrante en contra de nuestra democracia y creo que aquellos que por lo menos nos consideramos demócratas tenemos que analizar, evaluar las circunstancias y ver cómo aseguramos esta forma que tenemos nosotros de organizarnos aquí en el Perú para la mejor toma de decisiones. O ¿no? sea, la idea sería, por ejemplo, Castillo gana las elecciones, manda a su premier con una cuestión de confianza para modificar el artículo 206 y que se convoque una asamblea constituyente. Lo que ustedes quieren es impedir que eso suceda, diciendo, señor, para eso no se puede hacer cuestión de confianza. Efectivamente. Efectivamente, Rosa María. Estamos legislando para la historia, estamos legislando, doctor, para la quincena. Yo entiendo su preocupación, pero así no se modifica una constitución. Mira, ese es un razonamiento válido, ¿no? Pero parcial. Miremos la integralidad, ¿no? Y miremos, digamos, los pronunciamientos que hemos recibido en los últimos años a partir de esta cuestión de confianza que presenta el expresidente Vizcarra y que trae como consecuencia el cierre del Congreso. Después de eso han habido una serie de debates y una serie de pronunciamientos. El mismo Tribunal Constitucional, en su sentencia que resuelve esta contienda competencial entre el Ejecutivo y el Legislativo, determina la necesidad, ¿no?, prioritaria de regular la cuestión de confianza, ¿no? También lo hace efectivamente. Es un debate muy antiguo. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, por ejemplo, señala cosas que han recogido en el proyecto, que, por ejemplo, no se haga cuestión de confianza, o sea, que ya no tengamos investidura. Ustedes eliminan el voto de investidura, me parece. Exactamente. Entonces ya el presidente del Consejo de Ministros no hace cuestión de confianza. No hace cuestión de confianza. Exacto. Como lo mandaba la Constitución desde 1933. 79. Y también la de 79 también, digamos. También. ¿No? O sea, se cambia en 93. Exactamente. Entonces, eso se elimina, ya no hay cuestión de confianza, ya no hay voto de investidura. ¿Ok? De acuerdo, pero al mismo tiempo se restringe la cuestión de confianza a solo leyes de iniciativa del Ejecutivo y a la permanencia de miembros del gabinete. Pero la redacción, doctor, mis disculpas, es un poco infeliz, porque para quien no es abogado no se da cuenta de que lo que están diciendo ustedes es que no quieren que se haga cuestión de confianza sobre reforma constitucional, estableciendo esta prerrogativa como exclusiva del Congreso. Creo que una reacción más feliz es decir, no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. No, también, efectivamente, es el espíritu, digamos, de este dictamen, ¿no? Que exigirá en todo caso un debate amplio en el Pleno del Congreso y vamos a recoger tu propuesta, Rosa María, que es muy importante si queremos aprobar una norma que nos garantice no solamente, digamos, estabilidad política, sino que es gobernabilidad lo más importante y que no lo hemos tenido en los últimos 5 años, seamos sinceros, por diversas razones. Si fue responsabilidad del Ejecutivo, si fue responsabilidad del Legislativo, eso creo que pasa a un segundo plano. Lo cierto es que se han identificado esos errores, Rosa María. Pero digamos, se ha hecho cuestión de confianza legislativa varias veces. En 2012, por ejemplo, lo hizo el ex premier Cateriano, ¿no? Una norma. Lo hace en medio de una. Y se la prueban. Así es. Pero luego hay que decir que muchas veces más, cuando se ha presentado un gabinete, se hace cuestión de confianza en los proyectos que lleva el premier. Y eso sucedió durante el gobierno aprista porque tenía mayoría, entonces era un efecto un poco, en fin, simbólico, pero no pasaba nada. Para reformas constitucionales, que han habido muchas en nuestra Constitución, muchas, en realidad es efectivamente Vizcarra el que inaugura el tema en julio del 2018, en el famoso discurso del 28 de julio, luego va Villanueva, hace cuestión de confianza, pero luego va también 2 veces Salvador del Solar, hace cuestión de confianza de 6 proyectos de la reforma política y luego hace cuestión de confianza de una ley, es decir, una ley para establecer concurso público para elegir miembros del Tribunal Constitucional. Entonces ahí usted tiene 3 momentos, no todos son constituyentes,
uno es legislativo, pero quedó claro en esos debates, tanto en el debate de agosto a octubre del año 2018, como en el debate de julio, digamos, de mayo a julio del 2019, que el presidente de la República, a través de su primer ministro, podía hacer cuestión de confianza de reformas constitucionales. Si ustedes sacan eso de la Constitución, hay también un problema, digamos, hay un problema de fondo que va a ser impugnado por quien entre en el Tribunal Constitucional. ¿No cree que eso es muy débil? Mira, eso es debatible. Yo estoy de acuerdo que gane quien gane, ¿no? Tiene la legitimidad de aplicar su visión y sus valores, pero estos valores dentro del ámbito de la democracia, dentro del principio fundamental democrático, ¿no? Y eso es lo que no vemos hoy. Hay un riesgo inminente, digamos, de fractura, ¿no? De amenaza contra la democracia, creemos desde el Parlamento. Por eso que por lo menos se hace necesario abrir este debate. Este debate no significa que mañana se va a aprobar esta iniciativa, ¿no? Vamos a recoger, digamos, las opiniones no solamente de la academia, sino también de los periodistas como tú, que son entendidos en la materia, pero creo que para nadie es ajeno, ¿no? Para nadie es ajeno la necesidad de regular esta institución de la cuestión de confianza que ha generado una inestabilidad política en nuestro país en los últimos años y que amenaza a seguir. La segunda parte es un tema de forma. Es decir, ya no hay tiempo. Lamentablemente. Supongamos que sí queremos reformar la institución porque la consideramos incompleta, en fin. No hay tiempo. Lamentablemente usted necesita 2 legislaturas ordinarias con 87 votos en cada una. Usted puede llevarlo al pleno la próxima semana o mañana jueves, aprobarlo. ¿Y qué pasa después? ¿Dónde está la segunda legislatura ordinaria? Bueno, esta pregunta justamente la venimos trabajando aquí en el Parlamento y desde la Comisión de Constitución hemos elevado un dictamen al Pleno para que nuevamente se valore, se debata, se discuta la posibilidad de cortar esta legislatura e instaurar una nueva legislatura, ¿no? Que sería la 4ª legislatura. Y ahí viene, digamos, el tema de fondo y de debate, ¿no? Que es muy interesante lo que tú planteas, ¿no? Pero este Congreso, que es un Congreso excepcional, ¿no? Que es un Congreso complementario, ¿no? Requiere organizar su trabajo y para ello tiene un reglamento, ¿no? Ese reglamento es lo que estamos nosotros procurando, digamos, modificar con la finalidad de alcanzar y conseguir lo que hemos planteado dentro de la planificación de nuestro trabajo. Señor Valdés, han tenido todo el año pasado. ¿Ya? No es que no hayan tenido tiempo. Ustedes fueron elegidos en enero, se instalaron en marzo. Estamos en mayo del año siguiente. Lo que no pueden ustedes hacer a la hora 11ª, sacar una legislatura del sombrero. O sea, se hizo, sí, en la época de Valentín Paniagua. En el año 2000 se hizo, Rosa María, efectivamente. Por eso, pues, es la única vez que se hizo, porque había un proceso electoral en marcha y había que cerrar la posibilidad de la reelección presidencial. Era un asunto gravísimo y además había que cerrar un congreso, cosa que no se había cerrado. Rosa María, te comento, también se ha hecho en este nuevo congreso complementario. Se instauró la 3ª legislatura, ¿no? Yo lo sé. Lo que procuramos es instaurar la 4ª legislatura dentro de un periodo excepcional de tiempo. Se hizo la 3ª legislatura porque ustedes recién entran en marzo y con problemas por pandemia, evidentemente. Pero ya la 4ª legislatura y de repente me saca usted una 5ª en los últimos 3 días. Pero te doy los datos históricos, ¿no? y reales. Sí, claro, en un congreso ordinario, ¿no? No vas a ver la creación, instauración de una nueva legislatura porque tienen 10 legislaturas, ¿no? Sería impropio y innatural crear una legislatura. Congreso no ha tenido 10, ha tenido 11. No, legislaturas hemos tenido 3 legislaturas. No, porque ustedes empezaron en 2016. No. Te hablo de este congreso complementario. Te hablo de este congreso complementario. Ustedes han tenido 11 legislaturas. Hemos debatido reformas en esos pocos 13 meses que llevamos de gestión, algunas reformas constitucionales, por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, y miren lo que pasó esa famosa tarde.
Ese No, famoso domingo fue es de que, terror. De mire, terror. mire, escúcheme usted, el día 5 de julio del año 2020, digamos, se debatió un proyecto, ¿no? Que había sido primero aprobado no con la mayoría calificada que se requería en el Parlamento. Llegamos a conseguir 83 votos de los 87 votos para eliminar solamente la inmunidad parlamentaria. Pero no se consiguieron los votos. Entonces, en ese momento teníamos a un señor presidente, digamos, que atentaba siempre contra la institucionalidad parlamentaria y se procuró una fórmula alterna, fórmula que se corrigió, ¿no? Pasadas las horas, ¿no? Y Qué justamente fino. Se corrigió. Fue se un corrigió, claro que desastre. sí, se Fue un corrigió, se corrigió. desastre. Y Pasados los días. se corrigió de A manera la inmediata. legislatura siguiente se tuvo que desechar. No, 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 a ver, se corrigió de manera inmediata. ¿Por qué? Porque aprobamos, digamos, no con la mayoría calificada el día 4 de julio, el día 5 de julio, digamos, se tomó esta decisión y luego en una posterior legislatura se corrigió y se aprobó finalmente lo que nos habíamos comprometido como fuerzas políticas con la ciudadanía, ¿no? Y se cumplió, Que ¿no? no es perfecto, pero hay mala técnica. Mire, cuando Pero se así como esa reforma constitucional, también hemos sacado normas importantes del Parlamento. Por ejemplo, la imposibilidad de que sentenciados por corrupción, terrorismo, narcotráfico puedan postular o acceder a un cargo público, por ejemplo. No, sí, esa es la razón por la que Vladimir Cerrón no es candidato a la presidencia, entre otras cosas. O sea que eso sí tendríamos que agradecerlo, pero en todo caso, digamos, reformar la reforma de la Constitución en nuestro actual sistema, lo que te pide es un periodo de reflexión largo y lo que te pide es una mayoría calificada. Esas dos cosas. Porque en realidad, si no tienes esas dos cosas, estás manoseando un texto que tiene un ánimo de permanencia y duración en el tiempo. No es un reglamento. Vayamos, claro, Rosa María, vayamos al espíritu de esta reforma. Entonces yo creo que nadie en el Perú, ningún constitucionalista, podría asegurar, afirmar que es una reforma perversa, ¿no? Es una reforma, digamos, sana en el sentido estricto de proteger la institucionalidad en el país, ¿no? De tener gobernabilidad por lo menos meridiana los próximos 5 años y sobre todo fortalecer la democracia frente a una amenaza inminente del presidente de un partido, ¿no? ¿Y por qué no eliminan el artículo de la vacancia por incapacidad moral? Mira, es una buena pregunta, pero ¿No? créeme que hemos llegado a ese nivel de debate, sino que lamentablemente lo que trabajamos aquí en el Congreso no es normalmente, digamos, publicitado, ¿no? Pero en el proyecto de ley, digamos, de instauración o reinstauración de la bicameralidad, se regula también la vacancia presidencial por causal de incapacidad moral. Entonces, se establece algunos parámetros, ¿no? Algunas condiciones y presupuestos hoy, digamos, delimitados para su aplicación. Entonces, no es que nos hayamos quedado ahí, hemos avanzado. Mira, hemos avanzado en eliminar el voto de investidura. Hemos avanzado en especificar, establecer las condiciones de la cuestión de confianza por iniciativas legislativas del Ejecutivo. Hemos avanzado con el debate de la bicameralidad y también de la vacancia por causal de incapacidad moral. El dictamen de bicameralidad no lo han aprobado todavía, ¿verdad? El dictamen está aprobado en la Comisión de Constitución. Y también va a entrar el jueves a debate. No va a entrar el jueves todavía, ¿no? Pero ya se abrió el debate, ¿no? Ya está en debate del Pleno, que era, digamos, un texto sustitutorio que ya lo hemos presentado y que entrará a debate en algún momento en el Pleno, ¿no? Y por eso me gustaría llegar a un nivel... El problema, doctor Valdés, le digo, yo entiendo que a usted le pueda preocupar que el señor, y lo ha dicho, así, una amenaza a la democracia. El presidente de un partido, hay que decirlo con todas sus letras. Claro. Cuando hay o está en riesgo la democracia en nuestro país, no podemos ser tibios. Entonces, ¿cómo lo freno para que no reforme la Constitución a la bestia? Lo freno impidiendo que haga cuestión de confianza sobre reforma constitucional. Eso es una apreciación práctica. Pero la bicameralidad, ahora, ¿para qué? Yo estoy a favor de la bicameralidad y le digo, técnicamente me parece correcto. Pero lo que parece ser, doctor, es que están desesperados por reelegirse, que quieren un Senado para el 2022 con las elecciones municipales y regionales para que todos se puedan reelegir.
y, digamos, por la puerta falsa, eliminar la reforma constitucional de la no reelección de congresistas. Yo aclaro ese punto. Y es más, hay una exigencia explícita de mi partido, ¿no? De no permitir esa puerta falsa que permita a nosotros, los congresistas que estamos saliendo de este periodo, poder acceder a una postulación, sea legítima, constitucional o no, ¿no? Pero esa es una condición que aseguro, como presidente de la Comisión de Constitución, de llegar a un nivel de consenso en el Pleno, en el Parlamento, a no permitirse, porque sí se convertiría en una reforma perversa, porque hay un interés subalterno, hay un interés particular, y eso, digamos, como abogado y como político y como peruano no me lo permitiría, sería una licencia grosera, digamos, que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces Si quiere para el 2026 no hay problema, no, para el 2026. No hay, digamos, esa perversidad, ¿no? Que significaría impulsar una reforma tan importante que permitiría tener un equilibrio al interior del Parlamento, ¿no? Para aprovecharnos, eso sería, digamos, imperdonable, es el término que podría utilizar, entre otros. Yo sé que eso ha generado mucha confusión, mucha duda en la ciudadanía, pero descarto cualquier tipo de aprovechamiento y vamos a ser explícitos, ¿no? Si llegásemos a debatir el texto sustitutorio que hemos presentado ya al Pleno y que de acuerdo a la agenda se podría evaluar de repente este jueves, viernes o la subsiguiente semana, eso dependerá de la presidenta del Congreso que lo pueda priorizar. Lo cierto es que ya hemos planteado el texto sustitutorio y informo, ¿no?, a la ciudadanía de que estos parlamentarios tienen como único interés, ¿no?, de generar un equilibrio interno, ¿no?, y en todo caso un espacio de reflexión donde, por ejemplo, las leyes que tanto se cuestionan del Congreso, las vacancias, las censuras, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, al Contralor General de la República, que son decisiones, digamos, bastante complejas en su momento políticamente hablando, requieran de un Senado, digamos, mucho más reflexivo, ¿no? Pero, congresista, yo creo que usted puede tener un proyecto muy bueno. De hecho, en marzo del año 2019 se presentó 13 reformas, incluida la bicameralidad, que no la presenta el Ejecutivo porque se acaba de votar en contra, 13 reformas de la Comisión de Alto Nivel, donde está todo. O sea, realmente ahí está todo lo que el Perú tiene que hacer para lograr reformar el sistema político. No es novedad, hace 2 años que se debate. Pero el problema es que ustedes entran en enero, no se ocupan de ese tema, se ocupan en la hora 11ª y se dedican a petardear la economía nacional, porque lo que están dejando son bombas atómicas, aprobar leyes manifiestamente inconstitucionales, ya van 3, y en la línea vienen otras 2 más, y a dar golpes de Estado. Entonces, su vocación democrática no parece muy creíble. Eso es lo que la gente me va a decir. Mejor esperen a que el próximo Congreso, que está entrando en julio, ¿no es cierto?, se dedique a estas materias. ¿Por qué hacerlo ahora? Mira, primero, respeto mucho la opinión suya y de todos los peruanos, y vengan de donde vengan, y la crítica es muy importante porque nos ayudan a mejorar en sí mismos, ¿no?, y nuestro proceder, incluso político, hasta personal. Pero no es cierto que esta reforma de la bicameralidad se venga debatiendo hace 2 años, se viene debatiendo hace 20 años en el Perú, ¿no? Y en algunos momentos que se pudo haber aprobado en el Parlamento el retorno o la reinstauración de la bicameralidad, por diversas razones no se dio. Sabiendo y siendo consciente que lo dice la misma Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política en el Perú, lo decimos en el Parlamento, pero nadie se atreve a poner en debate y en reflexión esta reforma importante. Con respecto a las leyes que se han aprobado en el Congreso, hay que también ser conscientes y justos. Hay algunas normas que son excesivas, ¿no? Claro, nadie desdice, digamos, la carga emocional que puedan traer los congresistas para resolver los problemas históricos que no se han resuelto nunca, que nunca se han puesto en debate, caso, por ejemplo, de la ONP. Ahora sí todo el mundo habla que requiere una reforma del Sistema Nacional de Pensiones, pero si este Parlamento no lo hubiera puesto en debate, pues todos nos estaríamos expectantes nada más. Igual la AFP, incluso la misma asociación de AFP del Perú hoy dice, pero permíteme terminar, por ejemplo, porque has hecho algunas aseveraciones importantes que me gustaría descargarlas.
Entonces, hoy que el Congreso ha puesto, digamos, en agenda esos temas, todo se debe reformar, incluso la Constitución, dicen por ahí. Pero lo que sí quiero rechazar de manera categórica y con todo respeto, Rosa María, porque siempre te he leído, te he escuchado, te he seguido y te seguiré, porque claro, es parte de la política, también esto, escuchar a los adversarios, cómo piensan, para mejorar el trabajo, fundamentalmente. Pero sí no estoy de acuerdo en lo que ocurrió el 9 de noviembre del 2020 para nosotros aquí en el Perú, ¿no? Aquí se identificó un hecho que fue inmoral, que atentaba contra la moral de la nación y la misma Constitución, y bajo las prerrogativas constitucionales actuamos como debimos actuar. Congresista, Y usted eso, no puede estar de acuerdo conmigo. yo te pido, claro, Si no estuviera estamos de acuerdo conmigo, habría cometido un delito y no va a reconocer que ha cometido un delito, pues obviamente. No, es que hay formas, ¿no?, de discrepar, ¿no? Y lo hacemos en este momento y esta plataforma de manera alturada, y es buena y es democrática, y eso es lo más importante. Tenemos que alegrarnos y ser felices porque tenemos la posibilidad de contraponer, pero, digamos, posiciones. Jamás podría coincidir conmigo porque si coincidiera conmigo, tendría que reconocer que cometió un delito. Los términos, digamos, yo por ejemplo, te lo digo, Rosa María, yo soy un peruano de corazón que amo a mi país, ¿no? Y jamás le haría daño a mi patria, jamás. Le hizo daño. Pero permíteme. Aquí en el Perú hemos tenido un gobierno totalitario, absoluto, que ha copado todo. Y no quiero entrar a profundidad. Totalitario. Por eso, permíteme. Y eso ha degenerado la política. ¿Y Vizcarra le pareció totalitario? ¿Qué le va absolutamente a parecer? Totalitario. Ay, absolutamente totalitario y además, mira, y voy a usar un término duro, ¿no? Y además coimero, Rosa María, eso está corroborado. O sea, eso no lo digo yo, no lo dicen los parlamentarios, sino que está corroborado. Ahora, la función del Parlamento... Si ustedes lo pudieran... A ver, señor, y bajo esa perspectiva, no todo lo que está en investigación está probado. Porque si no, el señor Acuña también estaría preso, ¿no es cierto? Obviamente, ha tenido investigaciones terribles. Esa acción es arbitraria, ¿no? Es real. Un ejemplo en el país que ha construido todo lo que está un partido investigado político, tenemos la oportunidad de seguir en democracia, ¿no? Entonces, si todo lo que está investigado es delito, entonces nadie podría postular, ¿no es cierto? Muy bien. Incluso en su bancada hay personas que sí están sentenciadas y han seguido trabajando en la bancada. Lo que pasó el 9 de noviembre, y lo hemos explicado acá, fue un golpe de Estado porque querían tomar el poder. Y no lo querían tomar porque el señor fuera coimero o no. Lo perseguían primero por el cantante, por Richard Swift, por lo que fuera, con tal de sacarlo del poder para hacerse el ejecutivo. Pero obviamente, eso fue lo que pasó. Esa es su apreciación, Rosa María, y la respetamos y la respeto. Sí, que soy, y la del 80% de los peruanos que salieron a marchar contra Merino en las calles. O sea, no voy a entrar en ese debate porque nos hemos ganado, y a mucho punche, la desconfianza de la ciudadanía. Lógico. ¿No? Justamente por vertir a veces opiniones sesgadas, ¿no? Y la clase, ahora, además, como la clase política puede hacer un mea culpa, también los medios de comunicación, ¿no? Y los también tienen que hacer una autocrítica. También pero en esa materia en particular el Perú no. Desconfiamos de todo, mira, desconfiamos entre políticos, desconfiamos de los medios de comunicación, los medios de comunicación desconfían de los políticos, la ciudadanía desconfía de todo el mundo, y eso es lo que tiene que cambiar, Rosa María. Bueno, entonces todos estamos elucubrando, digamos, esto de manera perversa, y no debe ser así, ¿no? La confianza tiene que ser un principio fundamental para seguir siguiendo este desarrollo. A ver, mire, mientras ustedes estaban organizando cómo bajarse un presidente, Rosa María, continuamos con el respeto que hemos iniciado esta entrevista, pero aquí nadie organizó nada. Yo te pido, por favor, que si vamos a conversar, lo hagamos con respeto, con tolerancia, que es importante, ¿no? En políticas no hay espontaneidad. Esa es una elucubración suya, es una aseveración.
¿no? Pero las cosas El tienen 9 de noviembre que vacaron analizarse al señor en su real Vizcarra. dimensión, Eso no sin es una apasionamiento, elucubración, sin es un insultos, hecho, sin es un falsas hecho. aseveraciones, sin ¿Cómo va a ser falacias, falsa? Lo ¿no? vacaron, Entonces, se le lo vacó al señor vacaron. por haber incumplido un mandato expreso, ¿no? Que le No, exigía actuar por una con investigación ética y moral penal. dentro de su gobierno. Y no lo No, hizo. por una Entonces, investigación, ni hay siquiera personas que lo acusación. defienden todavía, se le respeta, No. El ¿no? punto es el Y yo siguiente: la si una respeto a usted. persona tiene Usted una ha sido una investigación penal, defensora del señor Vizcarra, puede ser ¿no? vacada. Y la respeto, igual la respeto. Señor Valdés, Ya si no me deja defendiéndolo. hablar, o Y sea, usted puede si usted hablar. me deja hablar, usted me está imputando o nos está imputando hechos que no han sucedido. Sí Entonces ha yo, sucedido. es lo que usted piensa, se le puede No, respetar es lo que he su visto. pensamiento, ¿no? Pero Si yo usted le no cuento lo puede que ir pienso, no a se los hechos reales imagina. de la historia, ¿no? Lo que Usted he no puede ir a visto. los hechos reales de la historia, ¿no? Señor, pero lo hemos visto todos. Es lo que usted percibe, es su Ah, percepción y se le respeta, ¿no? no, yo Pero sé que me tiene la que respetar. percepción que usted hace, digamos, transgrede la realidad y yo El tengo que problema aclarar, es este. hacerlo con A ver, si me respeto. permite plantearle el problema. Usted mismo lo acaba de reconocer. La población no confía en ustedes. No confía en ustedes. Ya viene un nuevo Congreso, donde el señor Castillo no tiene mayoría, así que no hay ninguna amenaza por ese lado. ¿Por qué no dejan que el Congreso que entre asuma las tareas sin estar forzando la cuarta legislatura, asuma las tareas de reforma constitucional que le corresponden? Está todo dentro de lo posible, Rosa María, ¿no? Lo cierto es que nuestra función termina el 26 de julio de este año. Vamos a trabajar hasta el último día que nos queda aquí en el Parlamento y danos la oportunidad, por favor, de debatir lo que debamos debatir. La cuarta Yo no tengo que darle nada, hombre. no, claro que Eso es sí. suyo. Es muy importante lo que piensa la ciudadanía en general, ¿no? Si nos vamos a encerrar dentro del Parlamento y ensimismarnos, digamos, no estamos cumpliendo con nuestro deber. O sea, si nos Mire interesa. lo que le pasó la última vez que hizo Por eso. eso, déjennos reflexionar, analizar, evaluar si es conveniente, no es conveniente. Todavía el Parlamento no ha dicho nada. El Parlamento está integrado por 10 bancadas, ¿no? Fuerzas políticas que debatirán si es oportuno, si es pertinente, si es necesario, si es prioritario, y después de eso se tomará una decisión. Pero yo no me puedo ir a mi casa, ¿no? Abandonando una función, digamos, legítima, ¿no? Que me corresponde por una elección que he obtenido de manera democrática. Ahora, ya dependerá del Congreso ir más allá. Si es que, claro, pero le digo, aprueba o no no le aprueba. alcanzan. Entonces, No le alcanzan las legislaturas, pues. Si se hubieran entretenido en esto antes, en vez de hacer otras cositas, Rosa María, el no hubieran constituyente, tenido seamos tiempo. respetuosos de la Constitución, ¿no? El No tiene constituyente, pero permíteme, el constituyente, ¿no? Le ha encargado al Parlamento para que organice su trabajo, ¿no? Para que decida, ¿no? Cómo debate, qué debate, cuándo debate, en cuántas legislaturas debate, y eso corresponderá a las fuerzas políticas. Decidirán si debate o no debate ese tema, si aprueba o no aprueba una legislatura. Eso es parte de su prerrogativa, ¿no? La autocomposición de las normas para su funcionamiento es una facultad. El intentar impedir ello, entiende digamos, que el es resultado, contra la Constitución. claro, pero Que digamos, usted el esté o no de resultado, acuerdo con la cuestión de confianza, es legítimo, válido, ¿no? Que esté de acuerdo o no con la bicameralidad también, ¿no? Pero es parte del ejercicio democrático. no es ajeno a su conocimiento que el actual Congreso ha sido duramente castigado, ¿no es cierto?, en el momento electoral. Ya no está UPP, ya no está el FREPAP, su bancada Acción Popular, APP, entra muy disminuida, Acción Popular entra muy disminuida, ya no está Frente Amplio. Entonces, claro, entra un nuevo partido que se llama Perú Libre y el único partido que realmente ha ganado es Fuerza Popular, que pasa de 15 a 24. Queda Somos Perú muy disminuido, el Partido Morado más disminuido, y Acción Popular que también, y la bancada de ustedes entra disminuida. Entonces, no, el momento de ustedes, con este resultado electoral, terminó. Hoy no reflejan a las mayorías nacionales. ¿No sería bueno dejar este espacio para una reforma tan importante de la Constitución al Congreso que entra? Que sería lo lógico. Es una posibilidad, ¿no? Pero ya te dije, yo no voy a abandonar mi responsabilidad, mi función,
sabiendo y conociendo que existe un problema profundo, grave en nuestro país, ¿no? Que atenta contra la Estamos de acuerdo, gobernabilidad, pero ese la problema puede la democracia, ¿no? Y ese es nadie, el no hay problema. un solo constitucionalista, mi estimada Rosa María, ¿no? Que diga que estas reformas no son necesarias, No, ¿no? yo estoy Y de acuerdo que son necesarias, pero son necesarias. como dicen los chicos, como dicen Entonces, en el fútbol, tuvieron su oportunidad de campeonar, tuvieron su oportunidad. el partido se juega hasta los minutos extras. Todavía estamos dentro del tiempo reglamentario, Rosa María. No, pues ya acabó. El tiempo reglamentario todavía se mantiene, ¿no? Y estamos debatiendo. Están pidiendo 15 minutos extra y ya les metieron No, todos los goles. Ya no perdieron. ustedes, solamente lo que planteamos es un debate amplio, plural, abierto, no solamente al interior del Congreso, sino también con los medios de comunicación, también con la sociedad civil. Por ejemplo, ayer se ha pronunciado la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, ¿no? Apoyando estas reformas e iniciativas. Me imagino. Permíteme también, por ejemplo, el doctor Domingo García Belaúnde se ha expresado de manera positiva, también el doctor Miranda, Álvarez Miranda también, ¿no? Me imagino, por supuesto. El delegado, y otros políticos, incluso ex constituyentes, ¿no? Entonces, este es un debate amplio, ¿no? Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, otros se mantendrán neutrales, otros están a favor, pero dicen que no es la oportunidad. Entonces, de eso se trata la democracia. Pero le digo, si se hubieran dedicado a hacer esto, en vez de hacer otras cositas, de repente tendrían una muy buena reforma. Pero se dedicaron a hacer otras cositas, no a hacer esto. Es que estas materias se vienen debatiendo desde el inicio, Rosa María. Es un parlamento extraordinario. Solamente vamos a tener 15 meses. Y desde que hemos entrado, hemos aprobado una serie de normas, todas importantes. Algunas polémicas, ¿no? Claro, otras cuestionables, otras buenas, ¿no? Por ejemplo, hemos aprobado una reforma está haciendo una norma con nombre propio. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Sí, nombre propio, defensa de la democracia, efectivamente. Eso es nombre propio. Y fortalecimiento institucional, ¿no? Y aquella, es que, mira, Rosa María, te voy a poner un ejemplo que hoy me salta a la mente, ¿no? Si un país enemigo, extranjero te dice, te voy a atacar tal día, te voy a invadir tal hora, que esperamos que nos invadan para recién ir a comprar pertrechos y armas para defender la soberanía del Perú. No, es impropio, hay que actuar de manera inmediata. Hoy, la democracia en el Perú ha sido amenazada, nada más y nada menos, y con reformas que han sido recomendadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, por el mismo Tribunal Constitucional, por la Comisión de Venecia que vino a hacer una evaluación, todos recomiendan. Y tú tampoco estás en desacuerdo. Hace Y tú 2 tampoco años. estás en desacuerdo. No, en el espíritu de la reforma no. Estoy en desacuerdo en la oportunidad y en la falta de reconocimiento de ustedes de que no dedicaron el tiempo a estas cosas importantes porque estaban haciendo saludo y felicito tu franqueza, ¿no? Has coincidido con nosotros que las reformas son importantes. En Claro lo que sí. no coincides es en la oportunidad. Por supuesto. Es una mala oportunidad. Gracias ahora. Y te voy a explicar por qué. Cuando haya otro congreso que represente... ¿Has hecho un análisis? Te hago una pregunta, Rosa María. ¿Has hecho un análisis de qué congreso nos espera el próximo periodo? Mejor que este, creo. Esperemos. Tengo la esperanza. Por el bien de nuestro país siempre tenemos que mejorar, ¿no? Pero de acuerdo al peor que este, difícil. De acuerdo al... Gracias, Rosa María. No todos le podemos gustar. Te volaron un presidente, de repente, rechazaron un gabinete, aprobaron 6 normas inconstitucionales en 6 meses. ¿Estás de acuerdo? Lo importante es que vamos avanzando. ¿Estás de acuerdo con las reformas? Eso ya es bastante para nosotros. Pero estoy de acuerdo desde el 2018. No estás de acuerdo con la oportunidad. Dices que esperemos al siguiente parlamento. Pues, hemos hecho un análisis, por lo menos lo he hecho yo, de manera fácil. He hecho un análisis. Van a hacer que lo que va a pasar, van a impugnar la reforma. De todas maneras. Pero permíteme, a ver, el próximo parlamento, así como está fraccionado y polarizado, ¿tú crees que van a llegar a un nivel de consenso? ¿Y usted cree que este está unido? Mira, por lo menos, por lo menos tenemos capacidad de análisis. El populismo económico son un puño, eso sí. A ver, eso sí te comento, el próximo congreso no van a poder llegar a esa votación calificada que se requieren para sacar adelante algunas reformas. Porque mientras un sector importante propugna por el cambio absoluto, integral de la Constitución,
Es más, la constituyente, el otro no quiere mover una coma de la Constitución. Claro. Entonces, que lleguen a un nivel de consenso es Que no imposible. la toquen. Si no se ponen de acuerdo, que no la toquen. Entonces, mientras tanto van a tener el cuchillo en la boca, en los dientes, la Mientras tanto, confianza, veremos, ¿no? pero Van a digo, tener el voto de investidura. Señor Valdés, Entonces, con todo por Dios, el respeto ese es del el país mundo, que tú quieres para un congreso que un país que yo aprueba, quiero para mis hijos. Yo quiero un país con estabilidad. Pero Mira, lo cosas- dice el tribunal, ¿ah? Y el tribunal que dice, ojo, si no tenemos gobernabilidad, va a ser imposible que se puedan ejecutar las políticas de gobierno. pero Mira póngase la a pensar, consecuencia de no regular y de pero hacer la oportunidad póngase de a vida. pensar qué responsabilidad tiene este Congreso en eso. Eso que Mira, usted o sea, tiene María, lo bueno que tú es- eres abogada. Tú eres es abogada. Congreso. Escucha, te lo planteo así. El legislador no regula para atrás. El legislador regula para adelante, ¿no? Entonces, ya hemos identificado los hechos. No regular sabiendo el alto riesgo de ingobernabilidad y atentado contra la democracia hoy sería una gran... Pero congresista, reconózcame pues, ¿cuántas leyes inconstitucionales han sacado en 6 meses? Es un récord. Es un récord. Ningún Congreso peruano ha logrado... Yo te hago una ese pregunta, Rosa María, en esa misma línea de preguntas. ¿Cuántas leyes de este Congreso el tribunal ya declaró inconstitucional? Por eso. ¿No? Van ¿Cuántas? 3. Van ¿Cuántas? 3. ¿Cuáles son las 3? No son 3. Sí, claro. ¿Cuáles son las 3? La de peajes es una. Peajes, ascensos automáticos Ascensos, y ONP. ya. Van Mira. 3. Y 3 en camino, porque viene CAS. O sea, de verdad, es un desastre. No se puede usted adelantar. Es un desastre. No se puede usted adelantar lo que va a resolver el tribunal respecto Bueno, a pero estas leyes, van ¿no? 3. 3 Entonces, en 6 meses. Pero Más 3 más en que camino. respetemos el sentido o la decisión del Tribunal Constitucional no significa que estemos de acuerdo con la decisión. Por lo menos... Me imagino que no, si no, no hubieran votado a favor. No, perdón. O sea, y es más, no hay unanimidad en sus votaciones, si te das cuenta. En la Pero mayoría. congresista, si dice que el Congreso no puede alterar contratos, y esa es una amenaza para la democracia que ustedes le recriminan a Castillo, y es lo que ustedes hicieron con peajes. Si le dice que no hay iniciativa de gasto público en el Congreso, y eso es algo que ustedes le recriminan a Castillo, y ustedes lo hicieron, ¿con qué cara se lo recriminan si ustedes lo hicieron? Mire, yo no voy a discutir la institucionalidad del TC, respetamos muchísimo y sirve de cámara de reflexión. Hoy parece el Senado el TC. ¿no? Bueno, cuando no hay calidad en el Congreso, tiene que hacer de Senado. ¿Reconoce la importancia de tener un Senado en el Parlamento? Sí, espero que no se parezca al Congreso que tenemos ahora y que sí se parezca más al TC. Entonces es No necesario. estamos de acuerdo. Es Y la necesario. cantidad pero congresista, Es la necesaria cantidad, la camerabilidad para tener calidad de leyes. y la cantidad de Es leyes necesario. observadas sobre las que no se ha insistido porque ya eran manifiestamente inconstitucionales, pero con roche. O sea, hay 2 senados. Uno es el Consejo de Ministros y otro es el TC. O sea, la calidad legislativa ha bajado dramáticamente. El control político se baja en un gabinete por las puras en medio de una pandemia. Y luego se baja un presidente por una investigación penal. Son temas discutibles todos, ¿no? O sea, y ahora quieren reformar la normas que tú manifiestas, yo he votado en contra, no puedo defender, digamos, o me siento en un limbo, porque algunas normas he votado en contra y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, pero digamos, como por eso creemos en una Cámara Alta que sirva de reflexión para tener calidad en las leyes, ¿no? Entonces, mira cuán importante. Pero usted me dice que no es prioritario tener una Cámara de reflexión. Entonces, sí, pero para el próximo Congreso ya están viviendo en julio. ¿Cuándo se va a hacer? ¿El próximo Parlamento? Imposible, ¿no? Imposible. Tenemos congresistas electos que están acusados de terrorismo, de narcotráfico. Sí, y usted tenía uno sentado en su bancada acusado de corrupción, no, sentenciado. Vamos a caer en subjetividades, ¿no? No, era una sentencia. Tenemos coincidencias, sí, eso es positivo, ¿no? Las coincidencias son positivas, nos ayudan a construir consenso, ¿no? Y el consenso hoy está en que son importantes ambas reformas, ¿no? La oportunidad está en cuestión.
Le Y deseo de verdad mucha le suerte, agradezco por este congresista. ejercicio porque es importante también para nosotros. Le deseo mucha suerte, congresista. Nos Gracias, quedan pocos bendiciones. días. Nos vemos pronto. Nosotros tenemos que irnos despidiendo, pues son 9:22. Gracias por haber estado con A usted, nosotros muchísimas gracias. y espero que el público haya disfrutado esta entretenida conversación. Siempre a sus Vamos a ver órdenes. qué pasa. Vamos a ver qué pasa en el Pleno. Todo depende del Pleno. Claro que Nos sí, tenemos muchas que gracias. despedir, Abel, porque son 9:22, se nos queda ya el tiempo cortito. Y, Abel, ¿alguna pregunta? ¿Nos vamos? Sí, bueno, había una pregunta para el congresista. Dice, ¿por qué no incluyen la renovación por mitades a la bicameralidad y la mandan a referéndum? Era una de las preguntas, pero... Chicos, no improvisemos más. O sea, a mí me gusta la renovación por mitades también, me parece una muy buen complemento. Pero de verdad, este es un congreso, aunque no le gusta al señor Luis Valdés, que ha hecho cosas que ningún otro congreso ha hecho, no por buenas, sino por malas. O sea, ya tiene, ni siquiera lo recordaba, tiene 3 leyes inconstitucionales aprobadas en 6 meses. Es un récord mundial y 3 en camino. Es una situación realmente difícil para este Congreso. Se bajó un presidente por una investigación penal. Ha protegido a congresistas de su propia bancada con sentencia, sentados en el Congreso. Y quiere crear una 4ª legislatura con un Congreso electo ya. No parece una buena idea, pero como dicen, todo es debatible. Y en el Pleno del Congreso se verá esto mañana en parte y seguramente en las próximas semanas. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir, ahora sí. Así es, Rosa María, nos tenemos que despedir. Recordarle a todos que los procesos de vacunación siguen, que por favor, la pandemia, esta peste sigue atacando, a seguir cuidándonos y los que están dentro de su rango ya están en los... Este fin de semana, este viernes, empiezan todos los de 65 años, Rosa María. He leído, acercamos. Abel, una buena noticia para ti y para mí. Dice el ministro Ugarte que tal vez en julio comiencen con los mayores de 55. ¡Oh, qué bueno! Para julio, para el bicentenario. Pero también hay que decir una cosa bien interesante. Ayer una encuesta de IEP pregunta a los limeños, nada más que a los limeños, si tienen planes para vacunarse en otro país. Y el 54% de los limeños dice que sí. Eso es una cantidad enorme de gente. Enorme, lo que da cuenta de, lo hemos conversado con Abel varias veces en el programa, la cantidad de peruanos que tenemos parientes en los Estados Unidos, me incluyo, que acogen a sus familiares, la vacunación allá es gratuita, y si tienes la suerte de conseguir la vacuna Johnson & Johnson es una sola dosis y te regresas. Con lo cual puede ser, Lima tiene de adultos más o menos 8 millones, puede ser que si fuera posible 4 millones de peruanos van a salir del Perú a vacunarse a otro lugar. Me parece un poco exagerado, porque una cosa es tener un plan y otra cosa es ejecutarlo, ¿no? No es ilegal en este momento, pero podría ser que Joe Biden se convierta en el presidente que más peruanos vacunó. Eso sería increíble, la verdad. Pero sí hay que felicitar, y mucho, a la actual gestión. O sea, no les gusta Sagasti, lo han insultado y todo, pero en julio puede estar vacunando a los mayores de 55 años. Y eso Ojalá, sería Rosa María. un exitazo, de verdad que un exitazo, porque se ve claramente, ayer me pasaron un cuadro de cómo se han caído ya las muertes en los mayores de 80 años. Se nota claramente ya el efecto de la vacunación. Y cuando esto prosiga y reduzcas el número de personas vulnerables, el número de fallecidos va a caer mucho más rápidamente. No solamente porque nos cuidamos, que hay que seguirnos cuidando, la epidemia sigue, sino porque ya la vacunación comienza a tener un efecto real en la disminución de los fallecidos. Y lo estamos viendo ya en las cifras del SINADEF. O sea, no solo está bajando la segunda ola, sino que la vacunación de los mayores de 80 años, y ahorita pero la vacunación de los mayores de 80 años ya tiene un impacto en la reducción de fallecidos, por lo menos en la ciudad de Lima. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María.
Nos vamos, cuídate mucho, nos reencontramos mañana con un nuevo programa a las 8 de la mañana. Que te vaya muy bien, Rosa María, y a ustedes también. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.